Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de intitulado en versión talk show desde Bogotá. Estamos grabando en el parqueadero, bueno, propiamente no en el parqueadero, estamos fuera del parqueadero, afuera del museo, de las instalaciones del Banco de la República, por razones que ya quizás discutiremos más adelante. Al invitado de hoy lo conocí en Medellín en el año 2011, cuando estaba presentando un proyecto que se llama La Escuelita del Mal, proyecto que tuvo una acogida fantástica por parte del público de Medellín. Era una suerte de pista o rampa de skateboard, pero al mismo tiempo generaba unos espacios de discusión en torno a la educación muy interesantes. Nuestro invitado no es otro que el señor Pablo Licona. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo ha estado? Pues feliz, llegué aquí de hecho muy contento, casi que no estaba muy enterado de la cosa y como a celebrar, desafortunadamente por la celebración y el hecho de que pasen estas cosas, traje una mini botella de algo y lo que sucedió es que dentro de las instalaciones sí se pueden hacer cócteles, pero uno no puede invitar a un trago a un amigo y eso ocasionó el hecho de que estemos afuera, que me parece muy bien también, porque pone en otra situación como el mismo proyecto y nada, pues muy contento de estar acá. Vale, Pablo, la pregunta que siempre sale en primer lugar, ¿no? Es bueno, como un niño que nace en Tunja y que crece en Tunja, supongo yo que creciste en Tunja, ¿o no? No. ¿En Bogotá? Sí. Ah, ok, bueno, más allá de eso, ¿cómo el niño Pablo Licona se hace artista? ¿O hay algún indicio de un temprano interés por el arte? Pues mi mamá tiene una historia muy chistosa y es que yo me llamo Paulo Leonardo y entonces mi mamá dice que me puso Leonardo por Leonardo da Vinci, cosa que a veces me apena y cosa que también me da como risa y que en el fondo creo que ayudó como a la cosa, porque creo que en mi familia no habían artistas. Habían manes que hacían como música, que era como lo más próximo, pero en realidad no, pues no sé, pienso que la manera en que llegué al arte fue más por gana y porque sabía que había como un apoyo desde muy chiquito. Pero en realidad mi abuela es como la más arty de la familia, la abuela de mi papá, o sea, mi abuela paterna. De resto, en la familia de mi mamá, que es la santanderiana, llegando a ti y a todos los mutantes, no hay nada. Entonces sí fue como un impulso más, como que mi mamá, de hecho, siempre me ha dicho que desde chiquito sí, como que decía, este man va a ser artista, este man va a ser artista, y como creo en eso. ¿Y hubo un incentivo familiar? Es decir, como que te inscribían en cursos o no. Sí, siempre. De hecho tengo una historia muy chistosa y es que estuve en un
curso, no en un curso, como en mi primer concurso de pintura, que fue en una plaza de Tunja cuando yo tenía 2 años. Me acuerdo que lo que hice fue meter, no me acuerdo, es una foto, eché como todos los colores adentro de una frescola, que es una gaseosa que ya no existe. Entonces salgo en la foto con una fruna y los colores adentro, entonces nunca pude dibujar nada, pero fue como mi primera acción artística. Ay, sí me comí los colores. Mi mamá me contó que tuve una diarrea increíble. De colores. De colores. Sí. Bueno, ¿y cómo es ese ingreso a una formación académica, pues, digamos, un poco más formal? O sea, ¿cómo toma la decisión de entrar a estudiar a la Tadeo Lozano? Pues yo primero hice todos los cursos de dibujo de la Nacional cuando estaba en el colegio. Entonces tuve como una educación de dibujo súper académica. Hice como 3 años desde octavo hasta 11, hasta que llegué como a color y me acuerdo que ya de ahí uno pasaba como a pintura. Entonces la última clase, o el último curso de dibujo de la Nacional era sobre color y fui un man muy desesperado, o sea, como que sufrí un montón porque pues todo era como partiendo de un modelo y yo no podía, o sea, sentía que eso me costaba o trabajo o lo que yo quería ver era otra cosa. Entonces ahí empecé, luego me presenté, mi mamá no vivía acá, entonces yo decidí vagar un rato y luego mi mamá me llamó un día y me dijo que si no estudiaba se iba a poner muy brava. Y decidí, pues nada, como el último hueco en el que me recibieron, por decirlo así, fue como taller 5. Y entré a diseño primero, duré 2 meses y vendía planchas de dibujo, porque no me interesaba estudiar diseño. Como que realmente lo que quería era o arte o arquitectura. Me había presentado a la Nacional Arquitectura, no pasé y entonces, bueno, terminé ahí en taller 5, hice un montón de planchas, vivía de hecho de eso, o sea, ganaba muy bien porque en esa época como que muchos hijos de traquetos y de militares muy mal estudiaban conmigo. Entonces, gracias a eso como que nada, pasé como un tiempo y luego entré a la Tadeo y dije, no, nada, pues artes es como lo mío y pues como que el ICFES y esa vuelta, en esa época que sí había ICFES, ahora no hay, la verdad eso me parece como muy estúpido, pues como que si funciona lo usan, si no, no, y ahora en la Tadeo no lo usan, entonces terminé metido ahí, entré pues muy fácil, pues por el ICFES no tuve que hacer nada, como hice una entrevista y ya, y ahí nada, pues como que sabía que era lo que quería, eso fue importante. Y una cosa también importante es que antes había conocido como a, pues como en el colegio conocí a uno de los hijos de Gustavo Salamea y tuve como un acercamiento y también porque mi mamá trabajaba aquí en el Agustiniano que quedaba al lado de la iglesia, entonces yo me acuerdo que mi mamá me traía al colegio y me botaba aquí y me decía, bueno, yo voy a clase, usted vaya y mire. Entonces tuve un acercamiento como del arte como desde muy chiquito. Me acuerdo que antes, porque esta casa donde está el Museo Botero lo quemaron totalmente como en el 9 de abril del 48 y después ahí fue donde se albergaba la colección permanente del banco. Y yo tuve la oportunidad y además lo peor, que es muy chistoso, es que tengo recuerdos de una exposición de Botero gigante de la corrida, que fue como lo último que se exhibió antes de que se volviera el Museo Botero, que de hecho yo pues trabajé aquí y eso, pero digamos estudié como en la Tadeo, le metí como
como toda, como que fui siempre como muy independiente de los asuntos. ¿Y esa percepción te queda después de haber estudiado en una universidad como la Tadeo Lozano? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Pues yo la pasé bien, y hice muy buenos amigos, sobre todo como que aprendí de las personas que estaban al lado mío. Y un gran amigo que fue Camilo Turbay y otro que es Carlos Castro. Más que de los profesores fui muy rebelde y de hecho tuve una experiencia muy chistosa y que pienso como en la misma como academia, porque en historia del arte me iba muy mal. Pero como trabajaba aquí, entonces leía un montón y me tocaba estar dateado como de todo lo que venía, de todas las experiencias temporales, de las exposiciones permanentes, pero en historia me iba mal porque no me interesaba, digamos, escribir como con las normas y con TEC. Entonces lo hacía de otras maneras que no funcionaban dentro de los estamentos como de la misma universidad. Entonces eso hizo como un problema como en eso, pero fue lo único. De resto fui como súper feliz y siempre me moví mucho. Creo que también haber conocido como el mundo del arte un poco antes de entrar a la academia hace que uno vea distinto, y el hecho también de trabajar antes de que uno se gradúe, ya no te vas a enfrentar como al hoyo negro donde te botan con un cartón. O sea, el cartón es como un paracaídas ahí muy maluco, y me di cuenta que de verdad, o sea, si uno, y de hecho pues como yo dando clase, lo que pienso es que si uno no mueve el culo antes, no pasa nada. O sea, es como, no sé, ahora te decía antes de las cámaras que realmente de 25 que se gradúan por universidad al semestre, es 1 o 2 los que están haciendo cosas. Claro. Y es realmente triste porque si uno hace cuentas de la cantidad de universidades que hay en Colombia de arte, o sea, o que tienen un programa de artes, es el número más alto que hay en Latinoamérica. O sea, aquí se están graduando 600 artistas al mes, o al semestre, perdón. Y hay 5 pelagatos que muchos además ni siquiera aplican a las convocatorias, sino no sé qué están esperando. Bueno, te lo preguntaba en parte por un proyecto que en cierta forma inaugura tu interés por trabajar con tizas, tableros y elementos que remiten a la educación, que es SIGA. SIGA está en su casa. ¿Está en su casa? ¿Podrías hablarnos un poco de ese proyecto? ¿En qué consistía? Pues y SIGA... también cómo surge ese interés por hablar de la educación. Pues de hecho es chistoso porque SIGA está en su casa fue un proyecto que salió como de una clase. Yo estaba como en 4º semestre y un día me caché con una amiga y le pregunté a su amiga por dónde vivía. Ella era de Pasto, y entonces yo cogí un pedazo de yeso y empecé a dibujar mientras ella me narraba su historia con un pedazo de yeso la casa en donde vivía. Entonces yo dije como, uy, hijo de puta, estaba buenísimo. Pues me pareció como muy bonito que a partir de una narración yo pudiera dibujar como la casa con un pedacito de yeso. Y dibujando se me ocurrió, uy, no, voy a hacer casas de tiza. Y me quedé con esa idea. Y hice casas de tiza, y como en el 2005 decidí pasar un proyecto que era Siga esta es su casa, que era ese, digamos, lema, se refiere a un programa que tiene la alcaldía, que todos los domingos, fin de mes, todos los museos eran gratis. Pero es muy chistoso porque yo estaba trabajando aquí, entonces un poco con lo que nos pasó, uno venía a la galería o al museo, entonces no toque, no mire, no puede hacer nada. Entonces yo decidí hacer como 2.800 casas de tiza chiquitas,
como 30 grandes, y cuando tú entrabas el primer día de la exposición, lo que veías era una exposición como geométrica. Pero resultó que una niña llegó y cogió una y se dio cuenta que era una tiza, habían tableros, rayó y de ahí se desplomó la cosa. Y ahí yo empecé a pensar en que la gente, pues, o el público tiene muchas cosas que decir. Que de alguna manera cuando uno muestra cosas, hay algo que es muy bonito y es como el estado silente del público, que va y mira y tiene una introspección y tiene un análisis de una cantidad de pensamientos o de recuerdos, memorias, lo que sea, pero nunca los puede decir. O sea, no puede, sí, como que un libro de sugerencias es una estupidez, o sea, se vuelve como papel higiénico, un poco. Entonces yo decía, uy, no, esto es buenísimo porque la gente va a poder también decir lo que piensa. Y el hecho del nombre, como siga hasta su casa, era como un papayazo, como haga lo que le dé la gana, hágalo. Y podían hacer lo que les daba la gana, o sea, al punto en que todas las paredes terminaron dibujadas. ¿De verde? Algunas con unas formas geométricas. Yo lo que encontré fue como que tú podías pegar casas, digamos a manera de como adoquines, o podías a partir de la geometría unir como eso. Entonces fue muy bonito porque la gente pues como que la pasó muy bien y siempre iba a decir algo, o sea, yo no tenía que como esperar, y ahí aprendí a que no tenía que esperar, por ejemplo, como que el problema del público es una acción y siempre ahí es como una pausa. Y es muy, digamos, yo respeto el silencio mucho. ¿El silencio del museo? El silencio del museo, el silencio del público es muy interesante, pero lo que pasa ya, por ejemplo, con una persona que no tiene ni idea, que no conoce, digamos, como referentes, tiene unas cosas que decir que a veces uno no se espera o son, por decirlo así, insospechadas, que es creo que una palabra súper bonita, porque justamente el arte vive como de la sospecha y de la mentira o de cierto engaño como a nivel orgánico y material. Entonces cuando pones eso, entonces la gente es como, este man, no sé, con esto hace esto. Eso es maravilloso, pero me di cuenta que uno mismo o las mismas instituciones y el hecho de que estemos afuera es como una de esas causas, terminan silenciando un montón de cosas. Pero al mismo tiempo abren otras posibilidades. No, muchas, sí, o sea, y es abierto y a la gente, pero a la gente le da miedo. Le da miedo el conocimiento, le da miedo la mentira, porque todos somos unos mentirosos. Le da miedo verse en situaciones en las que se va a confrontar con lo que no sabe o su inconsciente algún momento le dijo y ¡ay no! Yo sabía. El hecho de yo sabía, por ejemplo, es increíble. Eso a mí me encanta, porque al público le pasa eso y el arte es un lugar del yo sabía. Esto me había pasado o esto yo lo había visto. Eso hace que sea como interesante. Bueno, Pablo, quiero también que le cuentes al público que nos ve, al amplio público que nos sigue, en qué consiste el proyecto en el cual estás trabajando en este momento, que se llama Mercadito y Mentidero. Porque, pues, quiero que hagamos énfasis porque en parte estos programas tienen que ver con la relación del artista con la economía, cómo el artista sobrevive en medio de las difíciles situaciones a las que se debe enfrentar en un país como Colombia. Adversidad. Exacto, esa adversidad del artista y pues que yo, digamos, lo veo como un proyecto que a mi juicio podría salir de una crisis económica, ya es que la estás pasando muy mal y te tocó salir a vender los zapatos o salir a vender los dibujitos que guardas de esos primeros años en la Nacional, no sé.
pero al mismo tiempo quizás hay otras cosas que decir y eso es precisamente lo que quiero que nos cuentes. ¿En qué consiste el proyecto y de qué forma se relaciona con esto que te digo de la economía del artista, la manera de sobrevivir del artista? Pues el Mercadito y Mentidero surgió allá hace un rato. Yo hice un par de tenderetes ahí afuera en la séptima, primero cuando tenía un taller ahí en Mapa Teatro. Y luego pues hicimos uno, me acuerdo que fue como el último antes de que existiera el Mercadito, con Carlos Castro, Kevin Mancera y Juan Echeverry. Y ahí yo me pillé que, nada, como que pues llevamos arte y era muy chistoso porque esa vez se vendió todos los dibujos de Kevin, un montón de cosas de Echeverry, y Castro y yo salimos como blanqueados. Y entonces como que el arte que pues la gente feliz veía y se antojaba. Y de hecho ahí hay una cosa como interesante en eso del antojo, por decirlo así. Pero resulta que yo pues hace mucho coleccionaba muchas cosas, entre esas arte, vainas que me regalaban, vainas que cambiaba, basuras, ropa. Y me di cuenta que ya tenía como un exceso y le dije a mi chica, a Ana, que hiciéramos otra vez el tenderete, pero que le pusiéramos pilas. Y con otro amigo que se llama Juan Obando, que es como nuestro socio en la USA, hablamos con él y dijimos, no, nada, montemos un Mercadito y Mentidero y volvamos esta mierda una galería. O sea, el Mercadito y Mentidero es una galería. Porque la idea es que independiente de que yo me quisiera deshacer de mis cosas y mi chica, mi esposo se quisiera deshacer de sus cosas, lo que vimos es que era una oportunidad de poder, digamos, como promover un montón de artistas que no promueven las galerías, que sean estudiantes de primero, segundo, tercero, cualquier semestre. Y lo que empezamos a hacer fue a comprar y también a recibir en consignación arte de estudiantes. ¿Trabajan más que todo con estudiantes? Con estudiantes. Y también con artistas empíricos. O sea, en el fondo es muy raro porque sí se ha vuelto un lugar donde no es como el máster, por decirlo así. O sea, no tenemos como obras maestras. En mi colección habían y se han vendido igual. Pero lo que empezamos a ver es que obras de estudiantes, y estando en ese mercadito donde circulan en un domingo, porque solo funcionan los domingos, 35.000 personas, que fue lo que a mí de verdad me asustó, era decir, puta, o sea, en 35.000 personas un día, que es lo que no va ni siquiera en, no sé, 5 días que dura Arbo, y un público que no va a ir a Arbo, sino toda la calaña, o sea, desde el que se cree rico al que no es rico, ¿cómo decirlo así? Y eso era muy interesante, porque entonces van señoras que van y compran una ropa, pero al tiempo están, mientras yo atiendo a otro, o Ani está atendiendo a otro, están viendo los dibujos y así no los compren, como que se empiezan a nutrir de lo que está haciendo otra persona. O sea, como que no solo es un lugar de visibilizar como los asuntos, además de gente que de pronto nunca va a estar en una galería o nunca va a estar en un museo como este, pero que realmente hay otra gente que sí le interesa o que de alguna manera valora lo que otra gente hace. Eso, ya con eso era como la ganancia. Y realmente yo, más que querer ganar plata, me di cuenta que el problema era cómo hacer algo que sea autosostenible, cómo hacer algo donde la gente pueda ver al otro y ya. Y que yo no tenga que, o sea, como que ir a pasar el rato es bueno. Como sacrificar un domingo. De hecho, tiene una cosa y hasta connotación medio religiosa, ¿sabes? Como... Y de ocio también, ¿no? Claro, pues es que justamente, pues si el arte está como metida en el ocio, el domingo es como lo más ocioso. Y entonces lo que sucedió después es que un día, nada, llevando el tenderete, la segunda vez vendimos 1 millón.
pero 1.000.000 vendido entre mucha gente. Y hay una cosa, digamos, que tiene que ver con el mercado y con la transacción. Y entonces es que, claro, tú vendes, pero entonces el artista pone el precio. Digamos, el mercadito funciona, es que tú me das un dibujo y me dices vale 20.000, entonces yo le subo, no sé, a 40.000, pero el man que lo compra me dice, no, te doy 25, te doy 24, sí, empieza como a regatear, y hay una vaina que eso uno en una galería no lo ve, o sea, empieza como a develarse una mierda en situación al mercado que no existe, y o sea, cualquier persona puede ver la transacción, no es esa cosa que está por debajo, como uno no tiene ni idea, o sea, todo vale un montón, hay auspicios, o sea, quién le dio plata a Dori, quién le dio plata a Hirtz, quién le dio plata al que sea. Aquí no hay plata de nadie, o sea, y lo chévere es que las ganancias del mercadito son los que pagan el mismo mercado. Nosotros no vivimos del mercado, o sea, yo trabajo en 2 universidades, lo que yo vendo mío es mío, lo que vende Ana es de Ana, y ya, o sea, no hay... Y toda la plata que entra, digamos, por rubros que le ganamos a un dibujo, pagan que el mercado pueda ir a otros lugares, pagan comprar arte de otras personas, entonces el mercado se vuelve como el galerista mismo. ¿Me entiendes? No como una galería, sino como, o sea, el mercadito es como una persona, por decirlo así. Entonces, según esto, ¿es difícil vivir del arte en Bogotá? Yo creo que sí. ¿Es casi imposible? Sí. ¿Y qué crees que falta para que pues, los artistas puedan vivir del arte? Yo creo que falta es como... O sea, todo está ahí y hay como varias frases que pueden ayudar a eso y yo creo que es... Una vez un ratero me dijo, weón, la plata está ahí, cójala. Sí, y yo creo que eso hace más referencia como a una situación en la que uno... Si uno estudió artes, el problema es hacer obra o tener como la suficiente astucia para saber, por ejemplo, qué tan creativo eres para hacer dinero. Si me entiendes, qué tan Bill Gates eres o qué tan Trump está en tu creatividad. Entonces, pienso que esa es como una situación, pero además poderse insertar, que creo que es un maní que es también complejo. Porque claro, pues yo, digamos, me he movido y yo igual, como muchos, me presenté a convocatoria, sabía cuáles sí me presentaba, cuáles no, cuándo le iba a pegar al perro y cuándo no. Porque hay unas situaciones, por ejemplo, hay políticas y chistosas y del mismo proyecto y cuando la idea es buena, pues pega. Y si no, pues no pega. Y entonces también uno como... Yo creo que falta un montón de autonomía del arte mismo y de la misma educación. Porque entonces, sí, digamos que como la iglesia te dan un montón de catecismos y luego te botan, ¿no? O sea, te vuelves el hijo pródigo y pues sí, tienes un montón de insumos. Y nunca te advierten muy bien todo, ¿no? No, pero no es como una advertencia. No, pero pues... Es más bien como un problema de situación. Como que desde primer semestre debería, yo pienso, poner en situación. Como cuál es, o sea, weón, el hoyo negro es el mundo. Entonces, pégale al hoyo negro. O sea, busca el hoyo en el hoyo. O el hoyo en el meollo, o el meollo en el hoyo. Pero terminan, ¿sabes? Como en un bamboleo, porque salen y sí, pues yo sé pintar, yo sé dibujar, ¿y qué? O sea, a mí me importa un culo. O sea, a mí personalmente me importa un zapato. A mí la habilidad, ahí no está la habilidad, por ejemplo.
¿Cuál es el problema, digamos, de la educación cuando cree que está enseñando habilidades? ¿Quieres hacer un estudiante para que dibuje retratos en la calle? ¿O quieres hacer un estudiante para que cuestione el mundo de alguna manera y tenga como popó para compartir? Entiendo, pero Pablo, ya pues creo que para finalizar, porque pues, me estoy moviendo de frío, al menos yo, este va a ser un programa... Yo estoy en chancla. Afuera, además estaba lloviendo muchísimo en Bogotá, un poco difícil. Pues nada, la última pregunta pues, sería sencilla. ¿Tienes fe en el arte en Bogotá? Sí, yo creo que hay gente una chimba. Yo creo que hay personas que tienen cosas increíbles. De hecho, creo que todo el mundo tiene muchas potencias, o sea, no solo en el arte, como en general. Hay una potencia muy brava, pero la pereza es más grande. Yo creo que la pereza es más grande. Pero hay más que el talento. La pereza mata el talento, pero hay personajes que han aprovechado la pereza con talento. Y a nivel institucional, a nivel instituciones, ¿cómo ves el futuro? Creo que Bogotá se mueve y sí tiene un espíritu latinoamericano ahora como muy divertido. O sea, llegamos al punto de que nos sacan de aquí porque esto es importante. O sea, porque hay una imagen, ¿sí?, que guardar y que preservar. De hecho, por eso nos sacaron de aquí. Entonces creo que eso también un poco, aunque a uno no le guste y se ponga rabón, como que valida que hay que, no sé, la cultura no va con el trago, o huevonadas así como chistosas, pero creo que cada vez han aparecido como un montón más de espacios, como que la gente se enfleta, pero la pereza lo carga. Entonces hay como, sí siento que hay más espacios, pero hay un estado de comodidad que no es chévere y que es peligroso. Bueno, amigos de La Mutante, amigos de Pablo, amigos del Parqueadero, amigos de todo el mundo, amigos desde afuera. Esperamos poder realizar el próximo talk show ya en adentro otra vez set de televisión en nuestro estudio. Mientras tanto, les invitamos a que sigan el proyecto y muchísimas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación. Bien. Muchas gracias a ustedes. Qué pena para los que querían que fuera más adentro, pero pues tocó más afuera y es probable que toque más afuera después. Fue mi culpa que esto haya sucedido aquí y muchas gracias a usted. No, muchísimas gracias. Y nos vemos y los esperamos en el Mercadito y Mentidero. Está bueno. Cuca. Yo no puedo volver a entrar al lugar, hombre. Belleza.